Vamos a orar. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres Señor Dios Todopoderoso, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por ello, Señor. Y rogamos, Padre Celestial, que recibas en todo momento de la vida de cada uno de nosotros la adoración y el reconocimiento a tu grandeza y el reconocimiento a nuestra necesidad en todo momento de ti. Padre Celestial, te ruego que este día traigas el mensaje que tú quieres a la vida de cada uno de nosotros y que sea tu palabra, Señor, la que quede en nuestro corazón, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Y te ruego tu bendición para la vida de cada uno de mis hermanos, de sus familias, para los hermanos que no pudieron venir, para los que están enfermos. También bendíceles, guárdales, Señor, y restaura su salud en cualquier aspecto que esté quebrantado. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero leer nuevamente la palabra de Dios ahí en el pasaje que ya leímos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, capítulo 28. Voy a leer del versículo 18 al 20, que dice de la siguiente manera: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, para este mes de noviembre, en nuestro plan de actividades está que tengamos una serie de estudios sobre el Espíritu Santo, sobre Dios mismo, ¿verdad? Y este estudio pues lo estaremos teniendo durante los domingos, y hoy quiero que tengamos un breve estudio, solamente ver alguna semblanza general de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de quién es Dios y cómo es Dios. Y hermanos, el asunto de conocer a nuestro Dios es para que realmente sepamos cómo es, cómo actúa y por qué actúa de alguna manera o de algunas maneras. A veces hay personas que dicen: ¿por qué Dios hace eso? ¿O por qué Dios permite? ¿O por qué Dios no impide algunas cosas? Y en la palabra de Dios encontramos cada una de estas respuestas a las interrogantes que podamos tener. Y entre mejor y más conozcamos a Dios, vamos a entender, vamos a saber por qué Dios actúa de alguna manera, por qué no actúa de la manera que nosotros a veces pensamos que debería ser la mejor, porque Dios no hace como nosotros pensamos. Y hermanos, el propósito de conocer a Dios es para adorarle a Él, por lo que Él es, por lo que hace, en general por lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y les decía que este domingo haré un breve así semblante muy general de lo que es Dios. Y solamente iré leyendo algunos pasajes, o iremos leyendo algunos pasajes de la palabra de Dios. Realmente será algo muy breve, solamente leer versículos de la palabra de Dios de lo que es Dios. Y a manera de introducción, hay un solo Dios verdadero, solamente hay un Dios. Ese Dios único, verdadero, se ha manifestado como Hijo, como Padre y como Espíritu Santo. En el pasaje que leímos hace un momento de la gran comisión, o la comisión que da Cristo Jesús, dice el Señor: cuando las personas hayan creído, cuando hayan recibido a Cristo, que sean bautizados. Y dice cómo debe ser el bautismo, da la fórmula para bautizar, y dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto debe ser algo que esté muy claro en la vida de cada uno de nosotros, porque en la actualidad hay grupos religiosos,
que dicen, bueno, si Dios es triuno, pues nomás vamos a bautizarlos en el nombre de Cristo, o en el nombre de Dios, o en el nombre del Espíritu Santo. Y algunos grupos religiosos así lo hacen. Y solamente a las personas que vienen a sus iglesias los bautizas en el nombre de Dios y ya. Pero la palabra de Dios es muy clara, muy específica. Y como hemos visto en muchos pasajes, el Señor no da detalles, da principios, y les decía que vamos a ir leyendo algunos pasajes. Y pasajes que hablan de la Trinidad. Iniciaremos leyendo algunos pasajes que hablan acerca de la Trinidad. Y quiero, por favor, sean tan amables, me ayuden a leer este primer pasaje. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Gracias, sí, Génesis, sí. En ese primer versículo, o uno de los primeros versículos de la palabra de Dios, cuando el Señor está creando, dice hagamos. No está hablando en término singular, sino en plural. Y está refiriéndose precisamente a Dios como Padre, como Hijo, Cristo Jesús, y al Espíritu Santo, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es uno de los primeros versículos en donde hablan acerca de la Trinidad de Dios. Un versículo más. Dice, y en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está hablando del principio, del inicio, cuando Dios crea. Y está hablando que el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo, la palabra aquí se refiere a Cristo Jesús. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es hablando también acerca de la Trinidad. Vamos a ver un versículo más. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Juan 5:7. Es uno de los versículos, de los pasajes más específicos en donde hablan acerca de la Trinidad, ¿verdad? De Dios trino, y está mencionando tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que se refiere a Cristo Jesús, y el Espíritu Santo. Y dice, son uno solo, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo más. 1 Corintios 1, 21 y 20. Segunda. Dice, y el que nos confirma en este versículo, observemos, dice, el que nos confirma con vosotros es Cristo. Está hablando de Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. En la Biblia, cuando se habla de Espíritu Santo de Dios, se usa la letra mayúscula, Espíritu. Cuando la Biblia habla del espíritu humano, el espíritu de las personas, la letra que se utiliza es minúscula cuando habla del espíritu de las personas. Muchos pasajes hablan del espíritu humano y en todas es minúscula, pero cuando habla de Dios, del Espíritu Santo, aunque solamente diga espíritu, es con letra mayúscula y se refiere precisamente al Espíritu Santo. Vamos a ver la siguiente. Es parte de ese mismo que dice, ese es cuando el Señor Jesús es bautizado, y es entonces hablando de Cristo. Ahí está Cristo, y luego cuando subía del agua de ser bautizado, el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y la otra parte del versículo dice, y vio una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 1, es Dios. ¿Y aquí quién está hablando? Dios. Ahí en este otro pasaje
está mencionándose de una manera también clara lo que nosotros llamamos la Trinidad, que Dios es trino o triuno. Déjenme ver si hay otro versículo o ya comenzamos con la otra parte. Ahí está. Este pasaje dice que Dios es, o la palabra de Dios nos enseña que Dios es trino o triuno. ¿Sí? Trino, que se refiere a Trinidad. Trinidad. Es un solo Dios. Se ha manifestado o dado a conocer a la humanidad como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Dios es uno, es un solo Dios, pero se ha manifestado o se ha dado a conocer a nosotros de esas tres formas o a través de esas tres personas. Esto nosotros a veces no lo podemos entender porque nosotros somos humanos y somos limitados, pero cuando hablamos de Dios o cuando la palabra de Dios habla de Dios que es todopoderoso. Entonces Él, como es un Dios todopoderoso, puede estar aquí, puede estar en cualquier lugar. Entonces, por eso podemos decir, ¿cómo es eso? Si es Dios y se manifiesta de tres maneras, sí, porque es todopoderoso. Vamos a ver lo que sigue. Y es igual en la perfección divina, desempeñan labores diferentes, pero todo es al unísono en la obra de la redención. Cristo, el Espíritu Santo y Dios Padre desempeñan labores diferentes, pero es un solo Dios que están actuando al unísono, es decir, en un mismo pensamiento, en una misma acción, en un mismo sentir, todo es así, para la redención. Esta es una declaración de fe de las iglesias bautistas afiliadas a la Convención Nacional Bautista de México. Ese es un principio de fe acerca de la Trinidad. Bien, algunos atributos o características de Dios. Antes de ver esto, tenía un ejemplo. Creo que no lo anoté ahí en una diapositiva. Díganme por favor, ¿quién convence a las personas o redarguye a las personas de que necesitamos la salvación? El Espíritu Santo. ¿Quién murió para que dieran la salvación a esa persona o a nosotros que necesitamos a Cristo? Cristo Jesús. ¿Quién es el que perdona y da la vida eterna? Dios. Dios es el que nos perdona y nos da la vida eterna. Entonces ahí podemos ver actuando a la Trinidad, a Dios Padre, al Espíritu Santo y a Cristo Jesús en bendición, en beneficio nuestra. Vamos a leer aquí algunos atributos o características de Dios. Aquí vamos a hablar en forma general de Dios, no vamos a ver en forma específica del Espíritu Santo, de Cristo o de Dios Padre. Y este primer versículo es creador. ¿Me ayudan a leer, por favor? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 1 y 17. ¿Qué dice aquí la Biblia? En el principio se supone, ¿sí dice se supone? ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No está haciendo una suposición, ni tampoco está hablando de algo que no tenga autoridad, ¿sí? Además está diciendo que Él creó los cielos y la tierra, todo lo que hay. Hace unos domingos les comentaba yo, hablando de Dios como creador, y está mencionando ahí que creó los cielos y la tierra. Y les decía que hace una semana les hacía yo un comentario de lo grande que es nuestro Dios, y les mencionaba que
la magnitud de la que hablamos del cielo, de se me fue ahorita la palabra, la Vía Láctea en donde vivimos, que es la galaxia donde vivimos, la Vía Láctea, que así le han llamado, es tan grande que está formada de millones de planetas, de estrellas. Pero hay una galaxia mucho más grande que se llama Andrómeda, que hay millones y millones. Esto habla de que Dios creó todo ello, habla de la grandeza de nuestro Dios, de lo que es nuestro Dios, pero además de la creación del hombre. No venimos de un ser inferior, no venimos del mono, no somos producto de un ser inferior que haya evolucionado y que se haya convertido en un ser humano. No es así. En la palabra de Dios está con toda autoridad dicho de dónde venimos. Conservador, Dios es conservador. Dice: ahí está hablando la palabra de Dios como nuestro Dios, que es conservador. No solamente creó la tierra, los cielos y la tierra, y abandonó y dejó allí al hombre y a toda la creación a ver cómo le hacían, sino que está conservando. Y este pasaje habla precisamente de cómo Dios sigue conservando y sigue dando la lluvia a todo. Hay un salmo también, creo que sí lo anoté, no lo anoté. Un salmo que dice, que es el Salmo 56, que dice que tú coronas el año con tus bienes, y hace una referencia a la lluvia, a las estaciones del año, a cada uno de los acontecimientos que hay durante todo el año, como Dios está guiando y está gobernando la tierra. Es creador, pero es conservador también. Es gobernante, es el que gobierna. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Este pasaje nos habla de que Dios le dijo a Isaías: dile al rey que sus días están contados, que va a morir, que prepare todas sus cosas porque va a morir. Entonces Isaías fue con el rey y le dijo: vas a morir. El rey tenía una herida en una parte de su cuerpo, y era lo que le estaba causando que muriera. Entonces el rey, cuando recibió la noticia de que iba a morir, dice la Biblia que oró y le pidió a Dios más tiempo, que le diera más años, que no le quitara la vida ya en ese tiempo. Dios escuchó la oración del rey y le dijo a Isaías, antes de que saliera del palacio, le dijo: regrésate y dile al rey que le concedo 15 años más de vida. Cuando Isaías le dice al rey que Dios le concedía 15 años más de vida, le dijo el rey: ¿y cómo sé que lo que tú me estás diciendo es cierto? Y le dijo entonces Isaías: Dios va a conceder que el sol se regrese 10 grados atrás. Todos sabemos que la tierra, cuando va girando y el sol va avanzando sobre la tierra. Pero cuando hemos visto que sean las 12 del día y el sol se vaya regresando para que sean como las 11, en vez de avanzar de 12 a 1, nunca, para demostrarle a aquel hombre que Dios estaba haciendo o diciendo la verdad. Algo totalmente extraordinario. Nadie ha podido hacer ni podrá hacer jamás esto. Solamente Dios. Allí estamos viendo cómo Dios es gobernante. Vamos a ver otra diapositiva. Dios es persona, pero Él es una persona divina. Y tenemos algunos pasajes que lo demuestran.
Vamos a leerlo, por favor. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103:3. Díganme qué característica hay aquí de una persona. ¿Qué? ¿De qué? Escuché a alguien que dijo, se compadece. Hay algunas sectas, algunas religiones que dicen que Dios es una fuerza, o que el Espíritu Santo solamente es una fuerza. Y una fuerza es impersonal, una energía es impersonal. ¿Saben ustedes que la luz, que es energía, o la electricidad, que es energía, o que el calor, que es energía, tenga sentimientos? ¿Hemos visto alguna vez que una lámpara se entristezca o tenga alegría? No, porque son energía que no son persona. En cambio, Dios, que es una persona, se compadece. Vamos a leerlo, por favor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Oh, 19:25. Oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Salmo 19:14. ¿Qué significa la palabra redentor? ¿Alguien recuerda? Que redime. ¿Y cómo podríamos explicarlo? Ajá. ¿Cómo? Que rescata, que compra, que liberta, que da libertad. Ese es nuestro Dios. Y hermanos, cuando nosotros creemos en el Señor, recibimos a Cristo Jesús, ¿de qué nos liberta? ¿De qué nos libera? ¿O de qué nos da libertad? Del pecado de Satanás y de las consecuencias del pecado. Entonces Dios es redentor también. Veamos otro aspecto de nuestro Dios. Es espíritu, ¿sí? Leemos, por favor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Dios es espíritu. Eso quiere decir que no es algo material como nosotros. Nosotros somos materia en nuestro cuerpo, pero también tenemos un espíritu. Pero Dios es espíritu, no es materia. Por lo tanto, no se acaba, no se envejece, no se rompe, no le pasa nada, no se transforma como la materia se transforma. Es viviente. Leemos, por favor. Es un ser viviente, está vivo. Nuestro Dios es vivo, ¿verdad? No es un ser inerte, no es un ser muerto. Verdadero. Leemos, por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17. Verdadero. Nuestro Dios es verdadero, no es falso, no es un engaño, no es una utopía, no es algo irreal. Pero no es cierto que muchas veces hemos comprobado en nuestra propia vida que nuestro Dios es verdadero, que nuestro Dios actúa en nuestra vida, que nuestro Dios bendice nuestra vida, que nuestro Dios nos ayuda, que nuestro Dios nos rescata, que nuestro Dios nos libera de muchas situaciones, que nos evita muchas otras situaciones en nuestra vida. Hemos dicho que accidentes incluso que ni siquiera nos damos cuenta y que el Señor nos ayuda. Y los que andamos en la calle manejando, podemos testificar de muchas situaciones que el Señor nos libera, nos libra, nos ayuda de tener accidentes graves, muy graves. Y yo recuerdo que hace poco, no hace mucho, creo que hasta di testimonio de ello, íbamos por una calle donde hay un semáforo y enseguida está el otro, está cortita la parte donde avanza uno. Entonces, como siempre, a las carreras, y venía yo rápido en el carro y empezó a parpadear para cambiarse
a rojo, el verde a rojo, y adelante de mí iba un carrito, y en el semáforo que sigue, le digo, era un trecho muy cortito, vi que aceleró como para pasarse, entonces yo pensé que iba a pasarse también, ya cuando el semáforo estaba parpadeando, entonces yo le aceleré para pasar junto con ese carro, y se detuvo repentinamente. Eran unos poquitos metros. De repente se retuvo el carrito y yo venía, pero con toda la velocidad. Yo no sé cómo se detuvo el carro, pero el Señor la detuvo. Seguramente, si no hubiera sido así, le pego al carro y ya estaban empezando a pasar los carros de la avenida. Si lo impacto, le pego y pudiera haber chocado otro carro. Y bueno, digo, no soy tan joven como para decir, es que tuve buenos reflejos y frené. Yo sé que no fui yo el que evitó el choque. Fue el Señor el que me detuvo, o que detuvo el carro para que no chocara, impactara a esa persona. Y a lo mejor, pues, consecuencias graves con la persona con la que hubiera chocado. En un carro pequeño hubiera sido algo grave. Ahí está entonces. Dios es verdadero, actúa en nuestra vida y lo hemos comprobado en nuestra propia vida. Y así yo creo que les pregunto a todos ustedes alguna experiencia en donde Dios ha actuado en su vida, y todos, estoy seguro, pudiéramos decir, sí, el Señor me libró en alguna ocasión, el Señor me ayudó, el Señor me rescató, el Señor me consoló, el Señor me concedió salud. Muchas bendiciones, porque es un Dios verdadero, el único Dios verdadero. Veamos, justo. Dios es justo. Esto quiere decir que da a cada quien lo que merece. Si Dios es justo y da a cada quien lo que merece, y Dios conoce nuestra vida y sabe que hemos sido pecadores y que hemos desobedecido y que nuestro pecado nos conduce a una condenación eterna, ¿por qué no nos manda a la condenación? ¿Si es justo o no es justo? Porque también es misericordia, porque también es amor Dios. Y vamos a ver enseguida que también Dios, bueno, vamos a ver que es eterno. Dice, No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40:21. Dios eterno es Jehová. Estamos acostumbrados nosotros al aspecto material, incluso a las personas, que somos efímeros, que somos pasajeros, y todo lo que hay también se acaba. Todo lo que tenemos, si tenemos una ropa, con el tiempo se acaba, se termina, se desgasta y es pasajero. Y estamos acostumbrados a ver esas cosas. Pero nuestro Dios es eterno. Esto quiere decir que nadie lo creó, que Él existe por sí mismo, que Él existe por la eternidad, que Él no tiene principio ni fin. Nosotros somos personas que tenemos fin, tenemos principio y tienen fin. Dios no, es todopoderoso. Aquí está hablando la palabra de Dios, que es eterno. Imagínense que no fuera Dios eterno, que se fuera envejeciendo, que estuviera grande, que fuera un ancianito y que muriera y nos quedáramos en el desamparo. No, Dios es eterno. Por eso es Dios, si no dejaría de ser Dios. No sé si hay otro, ahí está, algo más sobre eterno. ¿Quieren leerlo, por favor? Yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Quise poner este pasaje
Porque la expresión yo soy el que soy, que utilizó muchas veces Dios en el Antiguo Testamento, significa yo soy el que existo por mí mismo. Yo soy el eterno. Esta expresión yo soy el que soy, a eso se refiere. Por eso anoté esto, porque estamos viendo aquí ese aspecto de que Dios es eterno. Vamos a ver un versículo más. Omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Que todo lo sabe, exactamente, todo lo sabe. Y dice, No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca empezar las acciones. Primera de Samuel 2:3. el Dios de todo saber, lo sabe todo sabe, y a Él le toca pesar las acciones, es decir, ver las acciones que cada uno de nosotros tenemos, realizamos o hacemos. Ese es nuestro Dios omnisciente. Omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que está en todos los lugares, puede estar. Dice, vamos a ver la segunda parte. Dice, donde hay un lugar que menciona la palabra de Dios que Dios no puede estar, que Dios no ve, que Dios no conoce. Él está en todos lados y conoce nuestra vida. Y dice este pasaje, si me escondiere en lo más lejano, en lo profundo del mar, en donde sea, ahí tú estás, ahí tú me ves, ahí tú me conoces. Omnipresente, omnipotente. Todopoderoso, omnipotente quiere decir lo mismo. Omnipotente, todopoderoso. Estos versículos que estamos viendo, que estamos leyendo, que es solamente un versículo o dos cuando mucho, son solamente una muestra. En realidad hay muchos pasajes en donde hablan de todas esas características que tiene nuestro Dios. Vamos a ver una más. Soberano. Muy bien, ahí está que Dios es soberano sobre los reyes de la tierra. Creo que anoté un versículo más. Vamos a leerlo, por favor. Y ellos, habiendo venido, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que existe en el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 4:24. Así es. Hermanos, cuando habla la palabra de soberano, quiere decir que tiene toda la autoridad, que tiene toda la supremacía, que es totalmente independiente y que es extraordinario. En esos dos versículos donde habla la palabra de Dios que es soberano, está diciendo que Dios es el que tiene toda la autoridad sobre todo. Es amor, que dice: Muy bien, este pasaje nos habla, estos pasajes, de que Dios es amor. Y no es solamente que Dios sea amoroso, sino que su naturaleza, la naturaleza de Dios es amor. Y otra vez, hermanos, no solamente conocemos a Dios que es amor por lo que leemos o por lo que dice su palabra, sino por nuestras experiencias. Y aquí también pudiéramos hacer
una serie de testimonios y dar una serie de testimonios de lo que Dios hace en nuestra vida, porque es amor, porque es misericordioso con nosotros. Vamos a ver algo más. Padre Celestial, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? La oración modelo o el Padre nuestro al que se le ha llamado, el Señor inicia con esas palabras a las que debemos referirnos a nuestro Dios. Nuestras oraciones elevadas a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, y a santificar o agradecer, a reconocer lo que Dios es en nuestra vida. Ya casi concluimos con los versículos. Uno más, por favor. Lo leamos, por favor. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:2. Ahí está, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A veces dicen las personas, todos somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que quien ha creído en el Señor es hijo de Dios. Todas las demás personas somos criaturas, somos creados por Dios. Pero dice que a los que creyeron, a los que le recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ver un pasaje más. Dios es un Dios verdadero. Quiere decir que quien más se ostente como Dios, como representante de Cristo, como Cristo, está siendo falso, es una falsedad. Un pasaje más. Es inteligente. Dice: Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o llevarás a la osa mayor con sus hijos. Job 38:32. Aquí es cuando Dios está hablando a Job, después de 30 y tantos capítulos en donde los amigos de Job vienen y le dicen: tú estás pasando por esa situación tan difícil de calamidad, de enfermedad, de que todo lo perdiste, todo se destruyó, incluso tus hijos, tu familia, todo lo perdiste. Y los amigos de Job durante muchos capítulos le están diciendo: por tu pecado, algo has de haber hecho, tú hiciste mal, has de ser un hijo desobediente, has de haber desobedecido a Dios. Y en vez de ayudarlo, de consolarlo o de fortalecerlo, lo señalan como que lo que él está pasando es por consecuencia de su pecado. Pero cuando Dios habla, entonces le está diciendo Dios, y está hablando que Dios es un ser inteligente, pero que es amor. Y le dice, hablando del universo: ¿tú conoces todo ello? ¿Sabes cómo funciona el universo? Habla el Señor y le habla de las cosas de la tierra, y dice, por ejemplo, ¿tú sabes de los animales del campo? ¿Cómo viven? ¿Cómo nacen sus crías? ¿Cómo los alimentas? ¿Quién los cuida? ¿Quién les da su alimento? Y luego habla Dios de todo el universo y dice: ¿quién hizo esto? Un ser que no sabía, un ser que no es inteligente. No, está hablando de Dios que es inteligente. Casi terminamos, son dos, creo que más, nada más. El buen pastor dice: Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 19:11. todos hemos conocido y hemos leído en alguna ocasión o repetido muchas veces el Salmo 23, en donde Dios se identifica como nuestro pastor. Y aquí en este pasaje del Evangelio, el Señor Jesucristo se identifica como el buen pastor. Y es lo que hizo el Señor, su vida dio por sus ovejas, por nosotros. Él es el camino. Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. aquí está hablando que es el camino, el único camino para llegar al cielo. Nadie viene a Cristo, nadie viene a Dios, al Padre, al cielo, sino a través de Cristo Jesús.
Eso quiere decir que con las personas que creen en Cristo, que reciben a Cristo como su Salvador, que lo invitan a su vida y que el Señor se quede en su vida, entonces el Señor les da la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. La vida eterna. No solamente tenemos vida aquí cuando estamos en esta tierra, sino tenemos una vida eterna cuando pasamos de esta vida a la eternidad. Por eso es tan importante creer en Cristo. Aquí decidimos en dónde vamos a pasar la eternidad. Y solamente hay dos lugares donde pasar la eternidad. Uno es alejado de Dios en el infierno con el diablo y a merced de todas las maldades que haga el diablo con las personas que van a ir ahí. Y el otro lugar es el cielo, donde está Dios en un gozo que nosotros ahora no hemos experimentado, pero que tendremos ahí, en un lugar de adoración, de alabanza a Dios. Y aquí decidimos en dónde vamos a pasar. Si recibimos a Cristo, que creemos en Él, entonces Dios nos da la vida eterna y estaremos con Él. Pero si le rechazamos, nunca estaremos con el Señor. Y el último pasaje, creo que es el último. Es santo. Sí. ¿Qué es ser santo? Ser santo no quiere decir que sea perfecto o impecable. Ser santo es tener una vida consagrada a Dios, es vivir alejado del pecado, es vivir una vida diferente a lo que éramos antes y a lo que son las personas que no han creído en el Señor. Y hermanos, pues, bueno, terminamos con esto. La invitación de recibir a Cristo. Si alguien no ha creído en Cristo, no le ha recibido, el Señor hoy está dando la oportunidad de creer en Él, de recibirle y de tener la vida eterna. Invite a Cristo a su vida, a su corazón, recíbale y el Señor le dará la vida eterna. Y la invitación a todos nosotros es adorar y a servir a nuestro Dios por lo que Él es. Ya hemos visto algunos versículos muy poquitos y algunos aspectos de lo que es nuestro Dios solamente. Y eso de conocer un poquito más a Dios debe llevarnos a adorarle y a servirle. Todo ello debe motivarnos a adorarle y a servirle.